Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros una vez más en estos tutoriales sobre metodología de investigación científica. Hoy vamos a tratar sobre el tema de la formulación de la pregunta de investigación. Antes que nada, quisiera retomar un poco lo que vimos en la clase pasada. Primero, para poder realizar un proyecto de investigación, o mejor dicho, todo proyecto de investigación va desde un análisis previo, es decir, de una literatura que ya está escrita. Para ello, yo como investigador o el investigador, ustedes que están realizando sus proyectos de grado, sus proyectos de posgrado, o simplemente tienen alguna curiosidad y quieren saber qué está pasando en esa realidad, yo primero tengo que determinar un área. Es decir, a mí me gusta, no sé, el turismo, me gusta la urbanidad, me gusta la sociología, me gusta el derecho, me gusta la mecánica automotriz, lo que el investigador decida, porque el éxito de una investigación es la calidad, el tiempo y la pasión que yo le voy a dedicar a ese proyecto de investigación. Entonces tiene que gustarme el área, tengo que identificar esa área del conocimiento. Una vez que he identificado esa área del conocimiento, esa disciplina académica, yo voy inmediatamente a identificar las variables. ¿Cómo identifico las variables o para qué me sirve la identificación de las variables? Esto me sirve para poder ver el problema que está sucediendo. A nosotros en la universidad o en las instituciones nos dicen que todo proyecto nace o parte de un problema. Esto en algunos casos sí es, en otros se necesitan también hechos o situaciones. Por ponerles un ejemplo, si en un determinado sector no hay ningún problema, yo veo que no hay un problema profundo, pero quiero investigar sobre eso, lo puedo hacer. No necesariamente tiene que haber un problema como tal. Claro, lo más lógico y lo más sencillo es que exista un problema y yo pueda conocer los elementos, pueda conocer el comportamiento o los factores que inciden en determinado problema, para luego de ello, lógicamente, darle solución. Pero no es ley, eso tiene que estar sumamente claro. Yo tengo que identificar entonces el área, a partir del área ver el problema y posterior a ello me voy a las variables. Pero ¿en qué consiste este problema o esta situación socialmente problematizada se llama? Yo voy a ver, se me ocurre a mí, estoy en una ciudad, por ejemplo, y en esa ciudad no sabemos el número de turistas que llegan a esa ciudad, no sabemos qué comportamiento tienen estos turistas, ni cuáles son las variables o qué les diferencia a este grupo de turistas de otros turistas que están viniendo de otros sectores. No sabemos. Se ha generado un problema y necesitamos resolverlo o necesitamos saber qué es lo que está pasando ahí. Primero, área de estudio y luego identificar la situación socialmente problematizada o hechos o simplemente situaciones que están sucediendo en un determinado sector. Luego de ello vamos a las variables. Para conocer las variables tengo que primero identificar si mi estudio o definir si mi estudio va a ser cuantitativo o cualitativo. Es decir, voy a medir, mejor dicho, de este problema que he identificado, de este fenómeno que yo he identificado, ¿qué voy a hacer? Voy a medir, voy a conocer las características descriptivas de un grupo específicamente, o voy a levantar datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y en función de eso, defino si es cualitativo o si es cuantitativo. Para ello yo en la parte baja de este video voy a dejarles un enlace con una herramienta que a ustedes les permite definir si las variables que van a estudiar son cualitativas o son cuantitativas, y en función de ello ustedes pueden saber o pueden aproximarse allá. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, el área, la situación socialmente problematizada o los hechos, ya sabemos si vamos a estudiar, si nuestra investigación es cualitativa o es cuantitativa o va a ser, vamos a lo que nos trae a este video, que es la formulación del problema. Para la formulación del problema
necesitamos tener claro 5 elementos, por favor. Y eso hay que tomarlo nota, hay que apuntarlo, porque nos va a servir mucho para no perdernos en el largo recorrido de nuestro proyecto de investigación. Y esos 5 puntos es: el primero, necesitamos una pregunta base. El segundo es la unidad de análisis o sujeto. El tercero son determinar o definir las variables. Cuarto, la unidad temporal. Y quinto, la unidad espacial. ¿A qué se refieren estos elementos? El primero, la pregunta base, es una pregunta, como su nombre lo indica, que deberá ir básicamente en la formulación del problema. Es decir, puede ser aquí qué, para qué, cómo, qué incidencia tiene, o qué relación tiene, o cómo medimos el fenómeno, o qué incidencia. La pregunta base es esta pregunta, esta pregunta o esta palabra motora que nos guía en la composición de nuestra formulación del problema. Entonces, una vez que tenemos ya identificada la pregunta motora o la pregunta base, nos vamos a ver en cambio el sujeto. El sujeto es el grupo etario, o a su vez la institución, la entidad que yo voy a estudiar. Yo he identificado, por ponerles un ejemplo, hay un problema en una ciudad determinada, o en un grupo de estudiantes de secundaria, o en los turistas que están viniendo a determinada ciudad. Entonces, yo como ya tengo la pregunta base, que es el qué o el cómo, ahora voy a ver cuál es la unidad de análisis. Entonces digo, si yo quiero saber acerca de los turistas que vienen a una ciudad, voy a hablar lógicamente de ese grupo de turistas. Si yo voy a hablar si yo quiero saber el comportamiento, o cuál es el comportamiento de los estudiantes de secundaria frente al COVID-19, mi sujeto de análisis o mi unidad de análisis serán los estudiantes. Si estoy haciendo mi investigación, mi estudio en una entidad, mi unidad de análisis será esa entidad, esa institución. ¿Ok? Es el sujeto, lo que nosotros vamos a estudiar. Ese es el punto número 2. El punto número 3 son las variables. Como ya les había dicho anteriormente, tenemos que definir si las variables son cuantitativas o son cualitativas, y para ello les voy a dejar el documento que les estoy ofreciendo. Identificamos estas variables a estudiar y tenemos que plasmar en la formulación del problema. Por ponerles un ejemplo, una variable es, hablando de los turistas, sería la edad de los turistas, por ejemplo, de 18 a 25 años. El nivel de gasto de los turistas en una ciudad, puede ser. O a su vez, si estamos hablando de los estudiantes de secundaria frente al COVID, una variable puede ser, por ejemplo, el nivel de ingresos de su familia. O puede ser, por ejemplo, el nivel de conocimiento frente a una determinada área. ¿Ok? Las variables es lo que nosotros podemos medir. Siempre hay que acordarnos de eso. La variable independiente, lo que yo voy a medir, y la dependiente, el resultado que voy a tener al medir o al manipular esa variable independiente. ¿Ok? Entonces, ese es el punto 3. Definir las variables y plasmarlas. Nos vamos al punto 4, que es ya la unidad temporal, es decir, el tiempo. El periodo, por ponerles un ejemplo, yo una vez hice un estudio sobre la economía creativa en Cotopaxi desde el periodo 2012-2015. O a su vez ustedes pueden hacer el comportamiento de los estudiantes de secundaria frente al COVID-19 en el 2020. ¿Ok? Siempre tiene que haber una unidad temporal, es decir, el tiempo. Esto puede ser en un año determinado o en un periodo de tiempo, en rangos, porque eso es sumamente importante para no perdernos en la investigación, en el proyecto de investigación. Otro ejemplo puede ser, yo siempre cuando estoy tratando temas
de acerca sociales o de democracia o del comportamiento político, hablo siempre de los últimos 40 años desde el retorno a la democracia. Y esto me permite a mí tener una estructura en mi cerebro de lo que yo quiero estudiar. ¿Ok? Entonces la unidad temporal es muy importante en nuestra formulación del problema. Ya me estoy adelantando. Y luego como último punto, quinto punto, es la unidad espacial, es decir, el espacio. Ya hemos hablado en primer lugar del tiempo, hoy del espacio. El punto número 5. Es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una determinada ciudad, en una institución, en un país, ¿en dónde? ¿Ok? Entonces, esa es la unidad espacial. Recuerden, 5 puntos para construir la formulación del problema. La formulación del problema o la pregunta de investigación. ¿Ok? Primero, pregunta base. Segundo, sujeto, unidad de análisis. Tercero, variables de investigación, cualitativas o cuantitativas. Quinto, unidad temporal. Cuarto, unidad temporal, y quinto, unidad de análisis. Cuando construimos nuestra formulación del problema o nuestra pregunta de investigación, nos vamos al siguiente paso, que es el planteamiento del problema, y eso será motivo de otro tutorial, por favor. Les invito a que se puedan suscribir y en función de ello les va a llegar las notificaciones de los videos que estamos subiendo sobre metodología de investigación científica o proyectos, y como es ya de costumbre, hacer videos sobre la historia universal y la historia del Ecuador, que es mi país. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial.